bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika Chimi y el día de hoy te voy a hablar de cómo incorporar citas de manera efectiva en la escritura académica de tus trabajos de prepa en línea CEP. Y para empezar, vamos a utilizar como base y referencia para hacer este video, pues como ya saben, el manual de citas y referencias en formato APA de prepa en línea CEP, que es con el que nos guiaremos para hacer este video y el que tú vas a utilizar para hacer tus citas y también tus referencias para no cometer plagio. El manual de citas y referencias de prepa en línea CEP dice lo siguiente: la elaboración de escritos académicos es una actividad que está presente en la trayectoria de formación. Sin embargo, se puede dar un sinfín de prácticas que pueden o no favorecer el desarrollo de habilidades para la construcción y la evaluación de las actividades de aprendizaje. Como es muy importante saber ¿cuál es la diferencia entre una cita dentro de tu trabajo académico y las referencias fuera de tu trabajo académico? Tengo que explicar qué es una cita y qué es una referencia. En el primer video que yo hice sobre el manual de citas y referencias de prepa en línea CEP, yo explicaba cómo citar y referenciar, pero no a fondo hablé sobre el tema de citar, sino más bien hablé de cómo referenciar las fuentes de consulta que tú utilizas para hacer tu actividad, en la que yo te decía cómo tenías que hacerlo dependiendo de cada formato o fuente que utilizabas. Pero en este caso no es así. En este caso ya no voy a hablar de las referencias, o sea, lo que pones al final de tu documento para que vayan y busquen la información que tú utilizaste. En este caso vamos a hablar de cómo se cita dentro de tu documento. Por ejemplo, si haces un ensayo y dentro del manual de citas y referencias dice lo siguiente: utilizar los textos que elaboró alguien más implica reconocer o dar el crédito a quien generó dicho conocimiento. ¿Cómo se le da su reconocimiento? Pues por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad. Es importante mencionar que toda la información contenida en un documento se considera de autoría propia, ¿ok? Por lo que es necesario que cites las ideas que retomas de otras personas o instituciones para que quienes lean tus textos las distingan de las tuyas. Por ejemplo, tú haces tu texto, pones todas tus ideas, tus reflexiones, tu punto de vista, toda tu investigación, pero quieres reforzarla con ideas de alguien más o con argumentación de información científica o lo que sea. Necesitas que cada información que utilices, tal o como está o como la utilices, tienes que citarla para que las personas se den cuenta, esto lo escribió ella y esto lo escribió otra persona, y pues se mezclan y se ayudan entre sí. Para contestar la pregunta si una cita es igual a una referencia, es muy común que en el ensayo hacen todo su ensayo o su artículo o lo que sea y al final ya van poniendo toda su bibliografía, pero las citas son las que van dentro del documento. Empecemos con la cita directa. El manual de citas y referencias dice que una cita directa es retomar con exactitud las ideas de alguien más. Existen dos tipos, ¿ok? La corta y la larga. La cita directa corta, la cita directa larga. Para diferenciarlas y saber cómo y de qué manera tenemos que ponerla en nuestro texto académico, pues es necesario que contabilices la cantidad de palabras que retomas. Una cita directa corta tiene menos de 40 palabras o 40 palabras y se escribe entre comillas y sin cursiva. Te voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, tú agarras un libro, ahí hay muchos ahí atrás, y empiezas a leer y agarras esa información tal y como está. O sea, haz de cuenta, igualito, no le cambias nada, no lo parafraseas, no le cambias ninguna letra, nada. Son menos de 40 palabras, lo integras en tu texto, lo vas a poner entre comillas para que se vea dónde empieza y dónde termina. Y además, no lo vas a escribir en cursiva todo, lo vas a dejar con la letra normal con la que estás usando, la que estás utilizando en tu documento. Sin cursivas, pero sí le vas a poner entrecomillado y que sea menos de 40 palabras. Le pones en fuera de la cita, en un paréntesis, pones la fecha y el autor, y para ser más precisos, si puedes, pones la página de donde agarraste esa información, pero si no, no hay problema. La cita directa ya larga. Esta contiene más de 40 palabras, o sea, cuando ya no, que tú dices, ¿sabes qué? Esta que quiero citar, que quiero agarrar y poner en mi documento, son más de 40 palabras, no me la
corta no me funciona, entonces te vas a la larga, que se escribe del texto en bloque con sangría. Ok, vamos a explicar muy bien esto, porque a mí me estresaba mucho entender esto. Espero que ustedes me estén entendiendo, y si no, regresa el video, te pongo ejemplos aquí en la pantalla y pues haré lo mejor posible para explicarlo. Ahora vamos a hablar de, como estábamos hablando de la larga, ya cuando tienes más de 40 palabras, la escribes, no la integras en tu documento. Como de repente estás escribiendo un párrafo y la cita directa corta se mete dentro de ese párrafo sin ningún problema. Pero, por ejemplo, si quieres una larga, ya no la metes dentro del párrafo que estás escribiendo, sino que te saltas, como de cuenta, el enter, te saltas para abajo, como si fueras a escribir otro párrafo, la pones abajo, ¿ok? Porque ya no se puede integrar, porque ya es más larga. Ahora se pone en otra parte, como si dieras enter para abajo, la pones acá abajo y la mueves hacia la sangría. La sangría está como moverla para allá o moverla para acá. En el Word hay una parte que, no sé, voy a ponerte aquí una imagen de dónde es. Le picas y te mueve todo el texto, te lo mueve hacia la derecha y te lo deja con sangría. Así se le llama a eso. Yo no lo entendía, dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues no sabía, pero ya después lo comprendí, y es picarle ahí y se mueve hacia la derecha y queda como un espacio de donde empieza hacia acá. Entonces queda como un espaciecito. Te voy a dejar un ejemplo aquí. Es cuando uno puede identificar más, este es una cita de alguien más, no es de uno. Por ejemplo, en este libro, que no ves que lo que yo explicaba, está un párrafo aquí de la autora que lo está escribiendo. Haz de cuenta, tú estás escribiendo tu texto bien, vas con tus párrafos, pero ya vas a poner una cita ya larga, algo que no es menos de 40 palabras. Entonces pones como un enter y queda como un espacio. A este se le llama un bloque, queda como este espaciecito, y abajo pones cita directa larga, y ya ves que aquí hay un espaciecito, no está empezando como empezó la parte de arriba, sino que está empezando como hacia un padecito después hacia la derecha. Entonces esto se le llama, a esta parte se le llama sangría. Está como esta partecita vacía, ¿ok? Esta partecita se fue hacia la izquierda y quedó este pedacito y se le llama sangría. Ahí está, y quedó. Y luego otra vez, ya cuando se termina, se le vuelve a hacer otro bloquecito, otro enter, y ya empiezas a seguir escribiendo. Así es una cita directa larga, para que lo tengan claro. Ya que le pusiste la sangría, pusiste bloque, la sangría es más de 40 palabras, no se pone entre comillas como la cita directa corta. La cita se le pone su comillitas acá y su comillita al final para ver dónde empieza y dónde termina. Como ya pusimos un bloque después y además le pusimos sangría, ya podemos ver en dónde empieza y dónde termina una cita directa larga, y no es necesario ponerla entre comillas. Por eso es que ya no se le pone entrecomillado. Tampoco se escribe en cursivas, porque pues tampoco es necesario. Además, también se pone el mismo tamaño y tipo de letra. No se cambia la letra ni se cambia nada, se pone igualito, nada más que como ya vimos todo lo que hicimos, no necesitamos hacer más, es lo mismo. Y ya ves que al final pones tu paréntesis con la fecha. Yo recomiendo poner nada más el año 2019, 2020, el año que haya sido y el nombre del autor. Ya lo cierras el paréntesis, ya no le pongas el puntito después del paréntesis, para que así se hace. No sé por qué, pero así se hace. Vamos a hablar de las citas indirectas. No son las que yo estaba hablando anteriormente, eran citas directamente cuando se retomaban exactamente las ideas de alguien más y no se les cambiaba nada. En este caso vamos a hablar de la cita indirecta, ¿ok? Ahora bien, si retomas la misma idea y la incorporas con tus palabras, o sea, agarras la idea de esta persona y tú la explicas con tus propias palabras, es decir, con una redacción distinta al texto original. En este caso, en vez de escribirlo como lo está diciendo el autor, lo dices con tus propias palabras, con otras palabras diferentes, pero sigue siendo lo mismo. Agarras la idea de alguien más,
la dices de manera diferente, pero sigue siendo lo mismo, no cambia para nada en absoluto su significado o su sentido. ¿Por qué? ¿Por qué se cita? Porque son las ideas de alguien más escritas con tus palabras. Y pues esta parte no se escribe entre comillas, igual que en la cita directa larga, no. Un proceso mental para usar paráfrasis, porque cambias un poco las palabras, cambias las letras, cambias la manera en que lo dices, pero claramente no va a cambiar su significado ni lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces sí tienes que tener un poco de cabecita para poder cambiarle un poco y que sea una cita indirecta en vez de una cita directa. El manual te recomienda realizar paráfrasis, pues permite que tú sintetices la información de una manera mucho más fácil en comparación a una cita directa. Porque una cita directa, pues a una cita directa simplemente agarras y lo pones, y en caso diferente en cita indirecta es que tú lo agarras, lo comprendes, lo vas parafraseando, vas haciéndote una paráfrasis en tu cerebro y así le vas cambiando un poco y vas haciendo que la información de ese texto quede más en ti que solo agarrarlo y ponerlo. Punto número 1, utiliza fuentes de información originales, o sea, trata de que la información que vayas a citar sea de la fuente original. Por ejemplo, un artículo del autor que él haya escrito en su propio blog, no sé, pues ese es original, donde lo escribió, donde lo puso originalmente ahí, un libro del original, y así trata de sacar la información de la fuente original. Significa que se conserve el sentido original de la información cuando realices las citas indirectas. Mucha gente se confunde que cuando hace una cita indirecta tiene que cambiarle todo y al último se ve súper diferente lo que era la cita y lo que ahora ellos escribieron, así que trata de que se mantenga el mismo sentido, pero no con las mismas palabras. El punto 2 de recomendación: evita de saturar tu texto o tu escrito o tu tarea, lo que sea, de muchas citas indirectas o muchas citas largas, para que no se vea como que casi no hay nada tuyo y que casi todo es citado. Trata de que el 80% de tu actividad sea de tu autoría y el otro 20% sea información que respalde lo que tú estás diciendo en este 80%. No siempre utilices la misma cita para todo, trata de poner larga, corta y trata de hacer que se vea dinámico tu texto. Y siempre coloca el nombre y el apellido del autor cuando cites, la fecha de la obra publicada. Pero, ¿qué se cita? O sea, ¿qué cosas sí se citan para saber cuándo y en qué momento citar y qué cosas citar? Por ejemplo, se citan las ideas, opiniones y teorías de otras personas que no son tuyas. Cualquier dato, estadística, gráfica, imagen, cualquier información que no sea de conocimiento público, hechos para lo que no es necesario citar la fuente. O sea, hay cosas que no es necesario citarlas, no es necesario dar citas ni nada porque ya son de conocimiento público, o sea, todo el mundo las puede utilizar, pero hay cosas que no, o cosas que son que tienen su propio copyright, tienen que citarse, porque no son, tienen ¿cómo se dice? Tienen un dueño, por así decirlo, dueño intelectual o dueño de lo que sea, pero son de otra persona, no son tuyos, entonces que diga autorías. Y en este caso hay cosas que no, pero en caso es que cualquier cosa que no sea de dominio público, lo tienes que citar. Y el parafraseo también de las palabras de otra persona, o sea, si otra persona lo explicó de una manera diferente y tú lo quieres utilizar, también tienes que citarlo. Hay una clasificación de las citas mucho más detallada, mucho más extensa. Las que yo había mencionado al principio son las que más se usan en Prepa en Línea CEF, pero si tú quieres tener más conocimiento todavía sobre el tema, aquí te voy a poner la clasificación sobre las citas y qué se hace y qué no. Pero no te lo voy a explicar aquí todo porque si no aquí el video se hiciera de 2 horas y más. Así que te voy a decir la cita y te voy a poner el ejemplo aquí para que pues tú lo vayas revisando después, lo vayas agarrando cuando lo necesites. Por ejemplo, está la cita textual corta con énfasis en el autor. Aquí está el ejemplo.
La segunda es cita textual corta con énfasis en el año. Acá está el ejemplo. La cita textual larga, aquí está un ejemplo de cómo se hace y algunos datos de cómo hacerlo y cómo se vería. Y te estoy dejando estos ejemplos para que la veas. Lo que había mencionado de la cita indirecta, o sea, le llama cita no textual o indirecta, que la cita no textual o indirecta consisten en un resumen breve o un parafraseado de una parte de la obra o de toda ella. Existen dos tipos de citas textuales, la específica y la general, y pues aquí te pongo que la cita no textual específica, o sea, la cita indirecta específica, aquí está el ejemplo y cómo hacerlo. Y también la cita no textual, o sea, la cita indirecta, general. O sea, ahí está la específica, acá está la general, acá está el ejemplo. Al igual que las citas textuales, las citas no textuales, o sea, las citas textuales son las directas y las citas no textuales son las indirectas, pueden enfatizar el autor, ¿ok? El contenido de la cita, el año o la publicación. Pueden hacerse, no importa si es directa o indirecta. Y por último, te voy a hablar de la cita de cita. ¿Qué quiere decir? Cuando citas una cita que ya citaron a alguien más o alguna cita que tú hayas hecho y la quieres volver a citar, la quieres volver a ocupar. En este caso es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. Por ejemplo, ves que un autor en un libro citó a tal autor alguna frase, alguna cosa, y no encontraste la fuente original de donde lo citó, entonces tú vas a citar esa cita, ¿ok? La cita debe contener la expresión citado por. Tienes que poner quién lo citó y sigue el ejemplo aquí, ¿ok? Al igual que la redacción de las citas textuales y las citas no textuales, las citas de las citas también pueden enfatizar al autor y el contenido de la cita o el año de publicación, ¿ok? Abajo en la descripción del video te voy a poner las fuentes de consulta que utilicé para toda esta información, de donde saqué lo demás y también el manual para que vayas a descargarlo o a verlo. Y espero que este video haya sido de mucha ayuda e información para ti. Si te gustó y te ayudó, te invito a que le des un like, a que te suscribas, a que dejes todas tus dudas o algún comentario que me quieras decir. También puedes mandar un mensaje por Instagram y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver este video. Bye.